Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy y que podamos tener un estudio que sea de mucha edificación, tanto el primero como el segundo estudio. Y bueno, pues vamos a orar, porque nada somos nosotros, ninguno de nosotros, si no estamos orando, si el mensaje no viene por nosotros, viene inspirado por Dios, ¿no? Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos guíe. Señor, te damos muchísimas gracias, gracias por estos himnos, gracias Padre mío, porque podemos alabarte a través de ellos. Padre, pues yo te quiero pedir de una manera muy especial que tú bendigas el día de hoy, esta mañana, y que tú permitas, Dios, que podamos, si así es tu voluntad, concluir con este Salmo 105, dar esta última parte, que es una parte muy gloriosa. Te queremos pedir todo esto, te damos gracias. Y Padre, pues permite los que han de venir en camino, apresura sus pasos, permite que no tengan obstáculos para poder llegar a tiempo. Y los que se van a conectar, permite que la conexión pueda darse bien y que no se interrumpe como en otras ocasiones. También Dios, gracias Señor porque está tranquilo el salón de al lado. Y Dios, pues te queremos pedir que tú lo sigas manteniendo así. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La semana pasada estábamos hablando de la gracia de Dios, estábamos hablando específicamente de la alabanza por la provisión de Dios, su provisión en gracia, haciendo memoria el salmista estaba haciendo memoria de esta vez en donde los israelitas, antes de salir de Egipto, pidieron oro, alhajas y vestidos a sus vecinos, ¿no? Y decía, es impresionante, porque era un milagro que pasó. Habíamos hablado también de que no solamente eso constituyó un milagro, sino también constituyó un juicio. Se expresó el juicio de Dios, el juicio por haberlos mantenido los egipcios a los israelitas injustamente como esclavos, y también la justicia de Dios de que remuneró de alguna manera los muchos años que estos hombres y mujeres estuvieron trabajando gratis. Entonces, quería yo hablarles, les hablé de otros ejemplos, les había hablado de Hudson Taylor, les había hablado de Gladys Aylward, dándoles el punto de que si Dios cuando te pide algo, cuando te envía algo, también te va a dar la gracia y la provisión para poderlo lograr. Si Dios está queriendo que tú hagas una obra, te va a dar los medios para hacerla. Hoy estaba leyendo Ageo y precisamente Ageo estaba hablando delante de un pueblo desanimado. Y entonces Ageo le decía, no te desanimes porque parezca pequeña la obra que tú estás haciendo, no te desanimes porque a lo mejor los que conocieron el primer templo lo comparan con esto que se está construyendo y no llena sus expectativas, ¿no? Ponte a trabajar. Yo soy el dueño del oro y de la plata. Ponte a trabajar. Yo te voy a dar los recursos, ya sea recursos materiales, recursos de sabiduría, ya sea los recursos de paciencia. Si Dios te está pasando por una prueba, también Él te va a dar los recursos en cuanto a paciencia, longanimidad, para poderlo pasar. Y les hablaba de una anécdota de Bruce Olsen, aquel misionero estadounidense que se fue en los años 60 a Colombia y a Venezuela para hablarle a una tribu muy salvaje, los indios motilones. Y una vez que estas personas se convirtieron, vivieron con todo su corazón para el Señor y tuvieron en su corazón hablarles a una tribu vecina antagónica. Y estábamos hablando precisamente, inclusive Memo me preguntó de ese milagro. Voy a leerles un relato acerca de eso rápidamente. Dice, él está hablando en primera persona, Bruce Olsen, ¿no? Dice, en mi primer encuentro con los motilones, ellos no eran un pueblo que compartiera. A una familia podría haberle ido muy bien en la época de caza y habría tenido más carne de la que podía comer. A la familia que vivía a su lado en la choza
Podía haber leído mal y tendría hambre. Sin embargo, la primera familia ni pensaría en compartir lo que les sobraba. El exceso de carne simplemente se echaba a perder. Así eran estos motilones antes de Cristo. Sin embargo, eso cambió cuando los indios descubrieron la compasión que Cristo sentía por todos ellos. Ellos comenzaron a compartir no solo sus alimentos, sino también las buenas nuevas mismas. En 1967, aproximadamente un año después de que los primeros motilones se convirtieran en cristianos, y hay aquí los nombres raros, ¿no? Arabadoica y un pequeño grupo de otros hombres acudieron a hablar conmigo. Ellos habían decidido que querían hablarles a los indios Yuco acerca de Jesús. Los indios Yuco eran una tribu más pacífica que ellos, pero completamente antagónica, ¿no? Yo estaba sorprendido. Las dos tribus, sus territorios separados por un viaje de 3 días por la jungla, bordeando peligrosos ríos, habían sido amargas enemigas durante años. Los yucos sabían exactamente cómo burlarse de los motilones. Una vez, ellos trenzaron espinos de la jungla junto a enredaderas y los camuflaron en un camino de los motilones. Luego, le lanzaron piedras al tejado de una choza motilona. Cuando los motilones cargaron y salieron a los caminos para perseguirlos, pasaron sobre los espinos. Desde una distancia segura, los yucos se burlaron de su agonía y luego desaparecieron entre el follaje. Los motilones, desde luego, eran igualmente antagonistas. Ellos organizaban sus propias emboscadas y esos encuentros normalmente resultaban mortíferos. Una sección de la jungla entre el territorio de los motilones y de los yucos se llamaba el Camino de la Muerte, porque muchos habían caído en batalla ahí, entre las dos tribus, ¿no? Pero ahora los motilones querían hablarle de Jesús a los yucos. Arabadoica, tú no puedes ir, dije yo. Cuando te vean te matarán. Arabadoica era un guerrero valiente y confiado, y ahora era un hombre de fe. No lo creo, Brusco, dijo él. Debemos hacerlo. Había otro problema. En aquel momento los motilones no entendían que había otros lenguajes aparte del barí, que era el que ellos hablaban. Ellos pensaban que los yucos hablaban igual que ellos, pero esos dos lenguajes no están relacionados. Yo no podía ver cómo ellos se las arreglarían para entenderse. Aún así, decidí no refrenarlos ni desanimarlos. Sí que sugerí que fueran a las tribus motilonas de las tierras bajas, que no habían oído acerca de Jesús. Pero Arabadoica estaba decidido a visitar a los yucos. Unos días después, ese grupo partió. Yo estaba preocupado por su seguridad y esperaba que no fuera una experiencia aplastante. Oré para que Dios los consolara y que cualquier decepción fuera un paso hacia la madurez espiritual. Él ya estaba previniendo la derrota, ¿no? Ellos, este grupo, que fueron a hablar a los yucos, estuvieron fuera durante varias semanas. Cuando regresaron sin sufrir daño, yo me acerqué a Arabadoica. ¿Cómo fue?, pregunté. Él estaba haciendo flechas y me miró con su familiar sonrisa. Maravilloso, dijo él. Ellos no habían conocido de Jesús antes. ¿Y lo entendieron? Oh, sí, les dijimos muchas cosas sobre Jesús. ¿Hablaron con ellos? Claro que sí. Arabadoica estaba un poco preocupado por mi sorpresa. Pues, ¿cómo se lo hubieras dicho tú? Oh, de la misma manera. Pero, ¿cómo sabes que ellos entendieron? Él pareció perplejo de nuevo. Pues, porque todos ellos nos dijeron que lo entendían. Se emocionaron mucho al oír nuestras noticias, Brusco. ¿Quieres decir que ustedes abrieron sus bocas y hablaron a los yucos y que ellos entendieron y les hablaron a ustedes y ustedes les entendieron? Claro. Los lenguajes barí y yuco son tan diferentes como el inglés y el chino. Uno no podría entender nunca uno de ellos aunque conociera el otro. Sin embargo, estoy seguro de que Arabadoica y los demás no estaban imaginando cosas. Casi no se oye de la mentira entre los motilones, y ellos no tenían razón alguna para engañarme. Solo puedo llegar a la conclusión de que el Espíritu Santo de Dios
les dio a los motilones un mensaje y que los yucos lo entendieron. Qué impresionante, ¿no? Cómo es la gracia de Dios. Cuando Dios te envía algo, seguramente estas personas lo tenían tanto en su corazón que obraron con una fe sencilla. Ellos no conocían muchas cosas y no conocían ni siquiera que había lenguajes, su mundo era muy cerrado, no conocían ni siquiera que había lenguajes distintos. Sin embargo, para Dios no fue algo que Él no pudiera hacer o que lo agarrara de sorpresa, sino que simple y sencillamente dio la gracia y obró un milagro, ¿no? Y bueno, pues finalmente esta visita a los yucos causó una pauta de calidez entre los dos pueblos y no pasó mucho tiempo hasta que los motilones enviaran a un grupo de sus jóvenes para vivir con los yucos durante varios meses para aprender sus costumbres y su lenguaje. O sea, finalmente terminaron teniendo que hacer un trabajo de aprendizaje del lenguaje y todo eso. Sin embargo, fue impresionante ese primer encuentro en donde se expresó la gracia de Dios. Y bueno, podríamos seguir hablando de todo esto, pero me llama mucho la atención. Así es la obra de Dios y así son los recursos de Dios cuando Él nos está enviando algo. Entonces, muchas veces tememos y muchas veces nos mordemos las uñas. ¿Y cómo le hacemos? ¿Y qué? Y perdemos mucho tiempo en preocuparnos y dejamos de invertir tiempo en confiar, ¿no? Entonces, es hermoso esto. Le dijeron, Dios les dijo a ellos, hagan esto, pídanle sus riquezas a sus vecinos. Ellos obedecieron y Dios les dio la gracia, ¿no? Bien, terminamos. Finalmente, se cierra todo un ciclo. Voy a leer de los versículos 38 al 43. Dice: Egipto se alegró de que salieron porque su terror había caído sobre ellos. Dios extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y sació de pan el cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales por un río. Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a sus pueblos con gozo, con júbilo a sus escogidos. Podemos ver esta última parte tan hermosa. Finalmente, como vemos, el pueblo de Egipto terminó apresurando a los hebreos para que se salieran, ¿no? Y empieza esta parte que es un cambio de vida, ya no viviendo como esclavos, sino en camino a su tierra prometida y en camino a ser una nación. Ahora, en todo esto que estuvimos leyendo ahorita, nunca, de alguna manera, no se habla, el salmista no toca nunca el tema ni de la rebelión de Israel, que la podemos conocer a través de los libros de Éxodo y Números, ni tampoco se habla de otros milagros como por ejemplo el paso sobre el Mar Rojo, ¿no? Sin embargo, todo esto nos habla también de lo mismo, así como la gracia que Dios le dio para proveer a los israelitas de lo que iban a necesitar para construir su santuario y para tener un patrimonio. Así también Dios les proveyó de los cuidados en el desierto. ¿Te parece loco que le pidas su Rolex a tu vecino? ¿Su Rolex de oro a tu vecino? Pues sí, ¿no? Yo no creo que mi vecino tenga un Rolex, ¿verdad? Pero o sea, sería algo loco, ¿no? Pero de la misma manera parecería loco que un líder se llevara a 2 millones de personas al desierto, a un lugar de yermo, a un lugar en donde pues ellos iban a tener muchísimos problemas por sí solos. Sin embargo, bajo la guía de Dios, ellos tenían que dar ese paso y Dios iba a ir proveyendo. Y entonces David en este salmo está alabando a Dios porque
le decía, bueno, Dios, tú los vas a llevar a un desierto, pero también los llevaste, en ese desierto que los llevaste les proveíste de una cubierta, de una columna que de noche los alumbrara y que de día los protegiera de los rayos del sol, que además no solamente serviría de protección, sino también serviría de guía en todo este camino, ¿no? También les daría carne en las codornices, les daría pan del cielo. Ajá. Ese pan tan maravilloso que solamente ellos, el pueblo de Dios, pudo experimentarlo, y era lo que exactamente ellos necesitaban. Del lugar menos esperado surgirían aguas de la peña. Uh-huh. Y no corrieron poquitas, sino fluyeron como un río. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Y además, ¿sabes qué? Dios ama en darnos. Dios se regocija en darnos. Y curiosamente, Él, cuando nos da, no le quitamos, sino al contrario, esas riquezas nunca cesan, ¿no? Y me impresiona, dice, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. ¿Sabes? Hacía más de 400 años. Dios se encontró con un hombre al que llamó, al que le dijo, te voy a llamar a una tierra donde tú vas a heredar. No le dio más detalles y lo llevó a ese lugar. Esa también parecía una locura. Un hombre de más de 70 años yéndose a este lugar, saliendo de las comodidades de su familia, de su gente, y yendo a un lugar inhóspito. En otra ocasión, mucho tiempo después, cuando Lot se aparta de él, a manera de consolación, Dios le da otra promesa hermosa. Es una promesa que conocemos muy bien, está en Génesis 15, 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Esa es la primera parte. La segunda parte, que aparece de los versículos 18 al 21 en Génesis 15, dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río de Éufrates, la tierra de los ceneos, ceneseos, cadmoneos, heteos, fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. ¿Sabes? Dios tenía todo bajo su control. En su momento tenía que hacer las cosas. Más de 400 años se le apareció a Abraham y le dijo: Abraham, tu gente va a entrar y va a sufrir un tiempo de aflicción. Pero terminado ese tiempo de prueba, los voy a regresar a esta tierra y se las voy a dar. Dios tenía que hacer un doble trabajo. A veces pensamos que Dios se les puede ir las cosas de las manos, pero Dios muchas veces no solamente hace un trabajo, sino hace varios. Dios tenía que hacer que ese pueblo se multiplicara, esa descendencia de Abraham se multiplicara. En aquel momento no tenía descendencia Abraham. Bueno, tenía que llegar el momento en donde empezara a tener descendencia y esa descendencia se multiplicara hasta llegar a una nación. Pero también esa nación tenía que probarse en aflicción y en esa aflicción poder ver el poder de Dios. Era muy importante para Israel haber salido viendo el poder de Dios sobre la nación más poderosa. Un poder que ni la nación más poderosa pudo contra él, ¿no? Y además, por otro lado, de la madurez de la nación, Dios tenía que tratar en misericordia a estos pueblos que se iban a ocupar. Dios les dio un tiempo de gracia de más de 400 años, casi 500 años, para que ellos se pudieran arrepentir.
porque no solamente fue el tiempo en donde se formaba Israel como una nación y ya estaban listos para salir a conquistar la tierra, sino aún, a pesar de la rebeldía de Israel, Dios da otros 40 años de prórroga para que estos cananeos se conviertan, se arrepientan. Y ¿sabes qué? Esa es la gracia. Esa es la gracia de Dios. Ahora, Dios sabía que muchos de ellos no se iban a convertir, que casi todos no se iban a convertir, pero dio la gracia. La gracia de Dios nunca faltó, la paciencia de Dios nunca faltó. La paciencia de Dios siempre está presente con los vasos de honra y los vasos de deshonra. Es impresionante. ¿Y sabes qué? Esto nos habla de dos cosas. En nuestra vida tenemos un tiempo de gracia. Y este tiempo de gracia habla de la fidelidad de Dios. Pero ¿sabes qué? También no olvidar que por 500 años que dura este tiempo de gracia, un día termina este tiempo. Así que durante todo este tiempo que tú has escuchado y aún tú todavía no has inclinado tu corazón a Cristo, bueno, Dios puede seguir insistiendo el próximo domingo. Dios puede seguir insistiendo el día de hoy, mañana, pasado. Pero debes de tener en cuenta que algún día esa puerta se puede cerrar. El tiempo de gracia terminará y tu esperanza se habrá ido si no hubo ese tiempo de gracia, si no hubo ese arrepentimiento, ¿no? Finalmente, como aparece en el versículo 44, les dio las tierras, dice, sacó a su pueblo con gozo, es el 43, con júbilo a sus escogidos, les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron. Y Dios finalmente con esto cierra y sella su pacto. La promesa de Abraham la cumple cuando los introduce a la tierra prometida y además los introduce a lugares que ya estaban sembrados y edificados. Es maravilloso. Terminamos con un último versículo, el 45, que dice, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Todo este salmo, 44 versículos, son versículos de alabanza y de hablar de toda la maravillosa obra de Dios. Sin embargo, David no quería que viéramos y que escuchara la gente que solamente esto era algo que ya, nada más hablar de lo que Dios había cumplido. Sino aquí en este último versículo es como si dejara una cláusula que nos toca a cada uno de nosotros y le tocó al pueblo de Israel. Dios había cumplido las promesas, había hecho grandes proezas para meter a un pueblo en una tierra maravillosa, una tierra que ya estaba edificada, ya estaba labrada. Sin embargo, dice aquí, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Dios cumplió su parte. Ellos, simple y sencillamente, tenían que seguir sus leyes. Tenían que honrarlo. Tenían que sus leyes no solamente, ahora no quiere decir, sabemos que no hay ser humano que cumpla las leyes perfectamente, pero en sus leyes están estipulado qué pasa si no cumple su ley. Hay un día de la expiación, hay holocaustos, hay todo eso que ellos tenían que cumplir. Más bien el problema no fue que tuvieron un errorcito o tuvieron un error un poco más grande, sino el problema de ellos fue que se desviaron completamente y adoraron a los dioses de la tierra que conquistaron. Se postraron delante de las bendiciones y dejaron olvidado a aquel que bendijo y a aquel que bendice. Pero bueno, es muy hermoso ver, después de todo este salmo de alabanza, cómo Dios dice, sí, pero yo los introduje en la tierra para que ellos guardaran estos estatutos, no para que me olvidaran. Tú puedes tener la mayor bendición de Dios.
Tú puedes tener una vida que Dios te haya cambiado y puedes contarla, pero de nada sirve si tú lo olvidas. Tú no puedes vivir de lo que Dios ha hecho en el pasado. De nada sirve que tú hayas tenido calor en un tiempo de tu vida si ahora tienes frío, si ahora estás como un témpano. Así que aquí terminamos, y pues aquí la pregunta es, ¿cómo estamos viviendo nosotros? Después de tiempo de asistir a iglesia, de escuchar el mensaje, ¿hemos estado creciendo a su lado o nos hemos estado estancando? ¿O con qué petición o llamado de Él te has estado atorando, que no puedes cumplirla y que prefieres mejor hasta evadirla? Sabemos que no podemos hacer el trabajo en nuestras fuerzas, pero sí lo que podemos hacer es enfrentar esto delante de Dios y decirle: Dios, ni siquiera aún quiero hacerlo, ni siquiera aún quiero llamar a hacer esto, pero tú conviérteme, tú hazlo. Dice como conclusión: Israel no entró por primera vez a Canaán por su incredulidad ante las situaciones que se le presentaron. Y ahora, si Israel no entró por su incredulidad, ¿cómo estamos reaccionando ante los problemas que se están presentando? ¿Nos seguimos quejando o creemos y esperamos en Él? Israel no pudo vivir en su plenitud con su Dios y con la victoria en esta tierra hermosa, debido a sus ídolos. ¿Puedes ahora identificar algún ídolo que no te está permitiendo vivir en esa relación plena con Dios? Bien, siguiente salmo vamos a profundizar en la rebeldía del pueblo de Israel, pero de todas formas va a ser un motivo de alabanza para Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ver que a pesar de nosotros, Dios cumple sus promesas. Bien, terminamos con esto.